Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar desde el taller la página 109 del Tratado de Sanedrín, ya entrando en los últimos dapim de nuestro tratado. Nos dice la Gemara, Nahum Ish Gamzu, Hayar Ragil, Dejol de Haba Sal Kale, Amar Gamzu Letova. ¿Qué pasaba con este hombre? Se llamaba Nahum Ish Gamzu. Todo aquello que le acontecía, él decía Gamzu Letova, también esto es para bien. Yom Ahad, Bau Israel, le Shadure, Dorón, le Quesar. Un día, Israel quería mandarle un regalo al César. Hambre. Dijeron, de man Neshader. ¿Con quién lo vamos a enviar este regalo? Neshader Behade Nahum Ishgamzu, de Melumat Benisimhu. Mandémoslo con este Nahum Ishgamzu, que sabemos, es sabido que le ocurren milagros. Kimeta Lehau Diyura va el Lemebat. Ahora Nahum cogió el cofre con el tesoro que era el regalo para el César y se fue. Cuando llegó a una posada en el camino, quiso descansar. Hambre le dijo el dueño de la posada, Mai Ika Behadach, ¿sí? ¿Qué es lo que llevas contigo? A Marleu le dijo Nahum Ishkamzu, Ka mobilna, carga le César. Yo llevo un regalo para el César. Camus Beleila se levantó en la noche, el dueño de la posada. Sharinhu lesifte beshaklu kol de haba gabe umalanhu afra. ¿Qué hicieron? Cogieron el cofre que tenía Nahum, cogieron todos los tesoros que había dentro y lo rellenaron en el cofre de tierra. Kimata lehatam ishtakach afra. Cuando llegó delante del César, dijo, aquí traigo el regalo de los judíos. Abrió el cofre y era que era tierra. Dijo Amar, dijo el César, Ajukeka mejaije bi Yehudae. ¿Acaso así es como se ríen de mí los judíos? Son unos bromistas, me están tomando el pelo. Afkuhu le miktele. Voy a ir, ¿sí? Sacar a Nahum Ishgamzu para matarlo. Dijo Nahum Ishgamzu, Gamzu le toba, también eso está para bien. Ateliau, vino Eliao Naví, Veid Meleu, Kejad Minayu, y se apareció delante del César como uno de los romanos, uno de los soldados. A Marleu le dijo, Dilma Haya Afra, me Afra de Abraham vino, de Abba Shade, Afra Habu Harbe, Gile Habu Gere. Dice, le dijo Eliao Naví, le dijo, bueno, a lo mejor esta tierra que te están trayendo los judíos es de esa tierra que utilizó Abraham vino en la guerra, que vimos que cuando tiraba la tierra se convertía en espadas y cuando tiraba la paja se convertía en flechas. Baduk, Veashkehu Aji, verificaron. Y realmente así ocurrió. Abba Mejuza, de los Abuka, Yahlie le Michbeshe, Bekafshuha. Cogieron y utilizaron esta tierra para conquistar un pueblo que no podían conquistar los romanos. Y entonces estaba muy agradecido el César ahora con los judíos. Bien, ¿qué hizo? Ailuhu lebe ginza. Es decir, Gnisu, Anahum, metieron a Nahum en la sala del tesoro. Perdón. Hambre, Shekol, Denijalaj. Toma todo aquello que te apetezca en la sala del tesoro. Maile, Lesifta, dejaba. ¿Qué hizo? Llenó el cofre de oro. Muy bien. ¿Ahora qué hace? Se vuelve para casa. Kihadar, Ata, cuando volvió de camino de vuelta, se paró en el mismo hotel, en la misma posada. Ambrule le dijeron, Hanas, Dayore, aquellos que vivían en esa posada. Mai, perdón, Amtit, Leben Malka. Es decir, ¿qué le llevaste al rey? Amarlehu, mal de Shakle Meaja, Amtai, Lehatam. Aquello que yo me llevé de aquí, se lo entregué ahí. Shakle Inhu, Amtu Lehatam.
¿Qué hicieron? Dijeron, wow, si se salvó y volvió con un cofre de oro, llevándose la tierra de aquí, quiere decir que la tierra de aquí es mágica. Cogieron, llenaron carruajes enteros de cofres de tierra de ahí y se fueron a llevárselas al César. Parece ser que no funcionó igual. ¿Y entonces qué pasó? Katlinhu lehanach diure. El César mandó matar a aquellos Kofrim, herejes, que quisieron engañar a Nahum Ishgamblu. Muy bien. Vimos en la Mishnah la siguiente generación que dice Dora Palagá. La generación de la Torre de Babel, en el Helek no tienen parte en el mundo venidero. Pregunta la Gemara. Mayabut, ¿qué hicieron? Hambre de Rabbi Shila. Así enseñaron en el Beta Midrash de Rabbi Shila. Dice, Nivne Migdal, Benalel Rakia, Benakiotó, Bekardumot, que de Yazubu Memav. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a construir una torre muy alta. Vamos a llegar al cielo. Vamos a golpearlo con nuestras hachas para que todo el agua que quede en el cielo se acabe, caiga, y así ya no haya más diluvios. Mahaku Ale Memaaraba. Se rieron de esta explicación en la tierra de Israel. ¿Y qué? Si es así, Livnu Ejad Betura. Si fuese así, habían construido, perdón, la torre sobre una montaña, pero no en el valle. Aquí dice que se construyó la torre en el valle. Entonces, Amar Rabbi Yirmiyahu el Azar, dijo Rabbi Yirmiyahu el Azar. Nechleku le shalosh kitot. Se dividieron en tres grupos. Ejad Meret, Naale, Beneshev Sham. Uno dijo, subamos al cielo y nos quedamos ahí. Y así no va a haber más diluvio, porque en el cielo no hay diluvio. Vejadam Omeret y otro grupo decía, Naale, Bena Abod, Abodas Kohabim, vamos a subir, vamos a hacer idolatría ahí arriba. Vejad Omeret, la otra decía, Naale, Bena Semil Hamá, vamos a subir y vamos a hacer la guerra contra Dios. Ahora, Zosh Omeret, Naale, Beneshev Sham, Efitzam Adonai. Aquel que dijo, subamos y sentémonos ahí, Dios los dispersó. Zoshomeret, ese que decía, Nalevena Semilhamá, subamos a hacer la guerra, Nasukofim Berujot, Peshedim Belilim, Dios lo convirtió en monos y en todo tipo de espíritus. Zoshomeret, Nalevena Bodabodat Kohabim, el que decía, subamos y sirvamos idolatría, Nasu Aliedem Mashenemar, se hizo por su intermedio aquello que dice el versículo, Kisham Balal Hashem Sefat Kolares. Porque ahí Dios confundió las lenguas de toda la tierra. Es decir, que por ellos Dios confundió la tierra para que no fuesen capaces de servir idolatría todos juntos. Tania, se enseñó una veraita. Rabbi Natan, dijo Rabbi Natan, Kulam, Leshem Abodat Kohabim, Nitkavnu. Dice, todos ellos, estos tres grupos, su intención era hacer idolatría. Que Tibaja está escrito ahí, Nasel Anushem, hagámonos un nombre. Tibatami está escrito aquí, lo tasquiru, y el nombre de otras deidades no recordarás, no será recordado por ti. Male Alan, Abodat Kohabim, igual que ahí se refiere a la idolatría. Afgan, también aquí, Abodat Kohabim se refiere a la idolatría. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Migdal, Shelish, Nisraf. De la torre de Babel, ¿qué pasó con ella? Un tercio se quemó, la parte superior, el tercio superior. Ushlish, Nibla. Ahora, el tercio inferior fue tragado por la tierra. Ushelish y el tercio intermedio, Kayam, es lo que queda visible hoy en día en la tierra. Amar Rab, dijo Rab, Avir, Migdal, Mashkach. Es decir, la atmósfera de la torre ya te hacía olvidar. Amar Rab Yosef, dijo Rab Yosef, Bejol, perdón, Babel, Ubursif, Siman Ra, la Torah. Es decir, esos dos lugares, Babel y Bursif, son un mal lugar para estudiar Torah. Mai Bursif, ¿qué es ese Bursif? ¿Por qué se llama así? Amar Rabasi, Bor Shafe. Es decir, Bor Sheitrokenu Memav. Es decir, un pozo en el cual se pudrieron sus aguas, por así decir. Un lugar donde la persona que está olvida su Torah. Y el nombre de Babel es de la Shon de Isham Balal, porque ahí confundió Dios sus lenguajes. Y puesto que confundieron los lenguajes, se olvidaron
de lo que habían estudiado. Muy bien. Anshe Sedom, la gente de Sedom, en la Evangelio que no tienen parte en el mundo venidero. Como sabemos, Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios en una baraita. Anshe Sedom en la Evangelio que la gente de Sedom no tiene parte en el mundo venidero. Shenemar, porque dice el versículo, ve Anshe Sedom, Raim Bajataim, la Shemeod, que la gente de Sedom eran malos y transgresores para Dios, mucho. Hay que explicar. Raim, malos, para la más de este mundo. Hataim, transgresores, para la más va, para el mundo venidero. Más viuda dijo la viuda. Hay que explicar el versículo que las personas de Sodoma Ayu Raim Begufam, es decir, malos, y hacían lo malo con su cuerpo, Hataim Mamonam, y transgresores con sus bienes, con su dinero. Raim Begufam, como sabemos. Menaim, Dictive está escrito, Ve'ech ese hara hagedolazot, de Hatatil Elohim, cuando la mujer de Potifar quiso tentar a Yosef, dijo Yosef, ¿y cómo voy a hacer este mal, este gran mal? Ra'a. Entonces ahí, ¿qué está diciendo? Está pecando con su cuerpo. Hataim Mamonam, ¿y cómo sabemos que Hataim Mamonam, que transgreden con su cuerpo, con su dinero, perdón? Cuando dice Hataim, transgresores se refiere a que transgredían con su dinero. Dictive está escrito, Veya Bejajet. ¿Y será que tú tendrás una transgresión? Y este versículo está hablando de qué? De dinero. Además dice, aquello que dice sobre la gente de Sedom, que eran Raim y Hataim, eran malvados y transgresores para Hashem, la Hashem. Zu, Birkat Hashem, eso se refiere que maldecían al nombre de Dios. Meod, que es Meod mucho, Shemit Kavnin, Vejotim, es decir, eh, que transgredían a propósito y con intención. Bemandita Tana, así se enseñó en una veraita. Es decir, esta veraita enseña lo mismo que acabamos de decir, pero al contrario que la opinión de Rabiuda. Raim bemamonam vejateim begufam. Malos eran con su dinero, Hataim, transgresores con su cuerpo. Raim bemamonam, malos con su dinero, ¿cómo lo sabemos? Describe, está escrito con respecto al que no quiere prestar dinero a su compañero antes del año de la Shemitah, para que no se le condene la deuda. Verá, eneja, beajija evión. Y será malo tu ojo con tu hermano el necesitado. Y ahí dice también Ra'a con respecto a un tema económico. Hateim Megufam, transgresores con su cuerpo, ¿de dónde lo sabemos? Dice, está escrito con lo que ocurrió con Yosef, con la esposa de Potifar también. Dice, Vejatati Elohim, y voy a transgredir ante Dios y voy contigo y hago esto que está prohibido. La Hashem, Zubir Kat Hashem, cuando dice hacia Dios, eso es que maldecían a Dios, Meod, mucho, Zoshifihutamim, es que derramaban sangre, Sheneimar, Gam Dam Naki, Shafach Menashe, Arbe Meod. También sangre inocente derramó Menashe en Jerusalén, Arbe Meod, mucho. Ahora, Meod hace referencia a Shefihutamim, derramamiento de sangre aquí. Pero también en el versículo de Sedom hace referencia al derramamiento de sangre. Dan un rabanán. Enseña a nuestros sabios una baraita. אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיעה עליהם הקדוש ברוך הוא. Lo mismo que dijimos antes con respecto a la generación del diluvio, que se enorgullecieron solamente de aquellas cosas buenas que Dios le dio. Y ellos se creían que era por ellos. Maktiv, Bahem. ¿Qué es lo que está escrito respecto a ellos? Eres Mimina Yetzel Lahem. Es una tierra que es tan abundante que Mimena Yetzel Lahem. De ella sale pan. Betachtea Nespach Kemoesh. Después de ello, Dios le dio la vuelta como el fuego. Makom Sapir, un lugar Sapir, es decir, Avanea Ve'afarot Zahav Lo, es decir, que de Sapir son zafiros, ¿sí? Y piedras preciosas, y su polvo es polvo de oro. Nativ Lo Yedao Ayit, donde no había ladrones. Velo Shezafatu en Aya, y no, nadie venía a espiar, a ver lo que el otro hacía. Lo idrijuhu bene shahatz. No pasaron por ahí gente que era orgullosa. Lo ada alav shahal.
y no pasó por esa tierra el león. Ambrú, dijeron la gente de Sedom, Mejimeajar, Sheeret Mimena Yitzelahem, Vea Flota Hablo, Lama Lanu, Obre de Rahim, Shem Baim Elenu, El Alejaserenu, Mimamonenu. Ahora dije, ¿qué dijeron? Dice, sí, ahora tenemos esta tierra que es tan buena, que es una tierra que de por sí da pan y que el polvo es polvo de oro. ¿Para qué queremos que pase gente por aquí? Viajantes, que lo único que nos hacen es hacernos perder de nuestro dinero. Bou, un shakach torat regel mearzenu. Vamos a decretar que no pase más gente por aquí. Vamos a hacer unas leyes que haga que nadie quiera venir aquí. Shenemar, como dice el versículo, paratz nahal me'im gar. Nishkahim miner regel dalu menos na'u. Es decir, que Akadosh Baruj Hu, Nahal, Shel Gofrit Baesh, dejó bajar un río de azufre y fuego del lugar, ¿sí? Que era un lugar que era muy fértil y muy apto para vivir. Vishlichu al Anshe Sedom y tiraron sobre la gente de Sedom, Veishkihu Ragle Obre Derech Mearzam. Hicieron leyes para que no pasase gente por su tierra. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver varios ejemplos de cómo eran estas leyes para que nadie viniese a vivir en Sedom. Darás Rabba, sí, el señor Rabba. Maidictiv, ¿qué significa? Ad Ana, tehotetu al ish. Es decir, ¿hasta cuándo vais a pedir cosas, impuestos y donaciones a cada persona y persona? Teratzehu kulechem, kekir natui gader adehuyah. Entonces continuamos y dice, Teratzehu kulechem, kekir natui gader adehuyah. Es decir, lo vamos a matar a todos. ¿Sí? A todas esas personas por medio de como que se van a caer de un muro que está inclinado. Melamed nos viene a enseñar, Shayun, Notnim, que la gente de Sedom daba Enehem Beba'ale Mamón, es decir, se fijaban en aquellas personas que eran ricas. Un Moshibimoto es el Kirnatui, Vedojin, y lo ponían junto a un muro que estaba inclinado y empujaban y hacían que se cayese el muro. Oto Alab, Vedojim Oto Alab, tiraban el muro sobre él. Y cogía, venía cada uno y cogía de su dinero, se lo repartían. Así es como hacían. Venía una persona rica, le sentaban, póngase aquí, tenemos un banquito muy bien y el muro estaba inclinado. Venían por detrás, empujaban la pared, se caían encima, le mataban y se llevaban el dinero. Darás Raba, sí, señor Raba. ¿Qué significa el versículo? Hatar bejoshech batim yomam hatemul amo lo yadeu or. Nos viene a enseñar este versículo, que la gente de Sedom, notlim enehem ba'ale mamón, que se fijaban en la gente que tenía dinero, umafkirin etzlo afarsemón, ¿y qué hacían? Cuando sabían que alguien tenía dinero, cogían y le decían, mira, tengo aquí un botecito, un frasquito de afarsemón, de aceite de afarsemón, es un aceite muy caro y muy, que tiene un aroma muy fuerte y muy bueno. Entonces cogían, ¿me lo puedes guardar en tu caja fuerte? Y decía, claro, te lo guardo. Entonces, ¿qué hacía? Se lo daban. Manejimo todo, Bebet Ginzehem, lo ponían entre sus tesoros. Esta persona rica la ponía entre sus tesoros. La Erev, por la noche, Baim, Umerijinoto, Kekelev. Y por la noche, ¿qué hacían? Cogían y olían el aroma del farsemón como un perro para saber dónde estaba el dinero de esa persona. Shunemar, como dice el versículo, Yeshuvu, la Erev, Yehemu, Kakelev, Visobebu Ir. Ubayim, Bejotrin, Sham, Venotlim, Oto, Mamón, ¿qué hacían? Cavaban un túnel hasta el lugar donde estaba el aroma de la farsemón y tomaban de ahí el dinero y lo robaban. Aroma lejú, mi beli lebush, ven que sud bakara, jamor yetomim yinhagu, yachbelu shor almaná, gebulot yasigu, eder gazlu vayiru, vehu likbarot yubal, valgaish yishkod. Bien, es decir, este versículo nos viene a hablar sobre todo esta forma en la cual cogían y robaban todo tipo de cosas.
Nos cuenta la Gemara, Darash Rabbi Yossi, enseñó Rabbi Yossi esta enseñanza. ¿Sí? ¿Dónde? En Tzipori. Ajatrin ahilaila tlat mea machterata betzipori. En esa misma noche se cavaron 300 túneles en Tzipori. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puso a hacer eso que enseñó de cómo robaba la gente de Sedón. ¿Qué pasó al día siguiente? Atu, Mikamitzarele, fueron a ver a Rabbi Yossi y le dijeron, mira, esto es lo que tú haces, enseñas Torah para que la gente aprenda a robar. Ambrule, Yahavit, Jorge, Leganabe, tú nos enseñas, esto es la escuela de ladrones, lo que tú tienes aquí. Amarleu les dijo, mi Java y Adana, ya tu ganabe, ¿acaso yo podía saber que aquí en Sipuri erais todos ladrones? Kikanach nafshe de Rabbi Yossi, shaf marzebe de Sipori dama. Cuando murió Rabbi Yossi, eh, es decir, los Marzabim, Marzabim, los canales de agua lloraron sangre por lo grande que era Rabbi Yossi y cómo lo habían tratado en Sipori. Nos continúa la Gemara contándonos sobre la maldad en el corazón de la gente de Sedón. Hambre, así está dicho. De itle had Torah mir'e had yoma, deretle lir'e tre yome. La ley que era, el que tiene vacas, que vaya a pastarlas un día. Tiene que trabajar un día con las vacas. El que no tiene vacas, tiene que trabajar 2 días. 2 días de pastoreo. ¿Por qué? Ah, tú no tienes vacas, estás libre, ocúpate, trabaja. Hau yatma, barat armalta, habule tore le mire. Ocurrió con el hijo, perdón, con un huérfano, hijo de una viuda, que no tenía nada, ningún tipo de animal. Y le dieron para que pastoree los animales de toda la gente de la ciudad. Azal, Shaklinhu, Bekatlinhu. Fue, tomó y los mató a todos los animales. A Marleu les dijo, de Idle Torah, Nishkol Had Mashka. De Redle Torah, Nishkol Tremashke. Que dijo, aquel que tiene un toro, que tome uno de estos animales, de la piel, la carne, etcétera. El que no tiene, que tome 2. Ambrule le dijeron, Maihai, ¿qué es esto que nos estás diciendo? Amarlehu les dijo, Sofdina, que Dina, es decir, el final de la ley tiene que ser igual que el principio de la ley. Si el que tiene una vaca tiene que pastorear un día y el que no tiene que pastorear 2 días, pues lo mismo aquí. El que tiene que coja una y el que no tiene que coja 2. Ma tejilat dina itle Torah mar hadioma. Igual que al principio de la ley, el que tiene una vaca tiene que pastorear un día. De le tore mar treyome. Y el que no tiene que pastorear 2 días. Afsof dina, también el final de la ley. De itle had Torah. El que tiene una vaca, lishkol had, que tome una. De le Torah, lishkol tre. El que no tiene, que coja 2. Otra de las costumbres de Sedom. De Abad, de Abar, Bemavara, Netiv Had Zuza. Muy bien. Había un río junto a Sedom y había que cruzarlo, que había un puente para cruzar y el puente había que pagar para pasar, los impuestos. Muy bien. O un vado en un río, ¿no? Con una balsita. Entonces decía así. Decía, el que pasa por el, por el puente o por el vado, Hazuza, que pague una moneda. De lo avar bema vara, netiv 3, y el que no, el que va a nado, que pague 2. Ya vale dara del livne, es decir, otra cosa decía, quien tenga mishaya lo shurat levenim, veyame gabel, veyatrotam, ate kolhad bekad, shakil hada. Es decir, cuando una persona tenía una fila de ladrillos para construir, venía cada uno y cogía un ladrillo, amarle a Anahada de Shakle, y le decía cada uno al dueño de los ladrillos, Mani, no sé qué voy a hacer.
Alani Hotel Rack, Levanajat, ¿acaso no solamente te estoy tomando un solo ladrillo? Yo no te estoy destruyendo el muro. Otra cosa, de Aba, Shade, Tume o Shamke. Una persona que se le caían y esparcía ajos o cebollas. A tu colhad bejad, Shakil Hada, cada uno fue y cogió una. Amarle, Ana Hadash de Shakle, yo solamente cogí una, a mí no me mires, yo no te he quitado todo lo que tenías. Arbat Dayane, había 4 jueces en Sedom, Ayub Sedom. Shakarai, Veshakarurai, Zaifai, Umetzale, Dina. Es decir, todo esto hace referencia a acciones de mentira, de falsear, etc. Ahora, se llamaban así por sus acciones. De Mágele, Leiteta, de Jabre, Umaplale, una persona que golpeaba a la esposa de otro y le hacía perder al bebé que tenía. Estaba embarazada, puf, del golpe abortaba. Ámbrele, Yehaba, Nihale, de ni Abra, ni Halich. Entonces, ¿qué le decían los jueces? Que tu esposa vaya ahora con el que la golpeó y que esté con ella hasta que la embarace nuevamente y así recuperas al bebé que perdiste. De Basikle, le Udna, de Hamra, le Jabre. Misheya Jotej, et Oden, una persona que le cortaba la oreja a su compañero, al burro de su compañero. Ambrule le decían, Haba, Nihale, Ade Katja. Bueno, pues que el burro esté con el que le cortó la oreja hasta que le vuelva a crecer la oreja. De Padale, le Jabre, una persona que le hacía una herida a su compañero. Ámbrele, hable agra, de Shakalach Dema. Una persona le hacía una herida, le empezaba a salir sangre, y iba al juez, le decía, mira, me hizo una herida. Le decía al juez, bueno, le tienes que pagar porque te está haciendo una sangría. La sangría es una forma de medicina, te está ayudando. De Abar, Bemamara, Yehi, Arba Zuze. El que pasaba por el vado tenía que pagar 4 zuzim. Y el que pasaba nado tenía que pagar 8. De Abar, Bemaya, el que pasaba por el agua. Y ahí Tamne Zuze tenía que pagar 8. Zimnahada ata aukobes. Ikla lehatam. Una vez fue un lavandero y llegó a ese lugar. Ambrule le dijeron, Hab Arba Zuze, danos 4 zuzim. Marleu, Ana Bemaya abre. Dice, no, ¿por qué te voy a dar? Yo pasé a nado, pasé por el agua. Ambrule, entonces le dijeron, Imken, Hab Tamnia, de Abar Bemaya. Entonces páganos 8 porque pasaste por el agua. Lo Yahib, no quiso darlo. Badiuhu, le golpearon. Ata le Kamet de Dayana y lo llevaron delante del juez. Amarle le dijo, hable agra de Shakillah, dama. Dijo, ahora le tienes que pagar porque te sacó sangre. Te hizo algo bueno. Utmania Zuze de Abad Bemaya. Y además darle los 8 Zuzim porque pasaste por el agua. Nos cuenta la Gemara. Eliezer, el siervo de Abraham. Y Trame Hatam. Decíamos que Eliezer llegó a Sedom. Padyuhi, le golpearon. Ata le camé de Dayana. Fue a ver al juez. Oye, estos me han pegado, me han hecho sangre. Amarle le dijo, hable agra de Shakal Dema. Págales porque te sacaron sangre, te hicieron un servicio médico. Shakal Gelala. Padyuhi, hijo le Dayana, cogió una piedra, se la tiró al juez y le dio en la cabeza, le sacó sangre. ¿Qué dijo? Amar dijo el juez. Maihai, ¿qué es esto que me estás haciendo? Amarle le dijo Eliezer. Agra de Nafakli Minach. Hab, Nihale Elehai, Vezuz de Didi, Ki de Caime. ¿Sabes qué? El dinero que me vas a pagar porque yo te saqué sangre, págaselo a él y así estamos tranquilos de dinero, estamos en paz. Habialeu, Purieta de Habu, me gane a la Orgin. Había una persona, perdón, tenían una cama especial para los invitados. ¿Qué tenía que hacer con esa cama? Tenía una medida fija y el invitado tenía que entrar dentro de la cama. Si era más grande, le cortaban los pies. Si era más pequeño, le estiraban. Kimarich, Gaisele. Si era más largo, le cortaban. Kigutz, si era más pequeño, Matkinle, estiraban. Eliezer, Ebed Abraham,
Ikla lehatam. Eliezer, el siervo de Abraham, llegó ahí para dormir. Brule le dijeron, Cum, gene apuria. Dijo, ven, túmbate en la cama. Amar León les dijo, Nidra, Nadri, Min Yoma, de mitad ima. Lo genina apuria. Eliezer, que sabía que estos eran un poco así, dijo, ¿sabes qué? No puedo tumbarme en la cama. Hice una promesa desde el día en el que murió mi madre de que nunca me voy a tumbar en una cama. Entonces no me puedes ahora pedir que me venga a tumbar en la cama. Kiahaba mitra melehu, Ania, Yahabule, Kolhat Behad, Dinara, Uchtiv Sheme, Ale. Cuando había un pobre, una persona que estaba pidiendo dinero en la calle, eran todos muy tzadikim en Sedom. ¿Qué hacían? Todo el mundo daba tzedakah, todo el mundo le daba monedas, pero escribían el nombre en su moneda, su nombre en la moneda. ¿Qué pasaba? Verirta lo ahabu mamtele, pero pan no le daban dinero, pero no le podían vender pan. ¿Qué pasaba al final? Que Abamit moría la persona. Ate kolhad behad, shakilide, cada uno venía y recogía su moneda que tenía su nombre. Otra historia que nos trae la Gemara sobre Sedom. Aji atne benayu, kagasu tenae benehem. Kolmin de mazmin gabra lebe hilula, lishlach glima. Es decir, tenían entre ellos acuerdos así. Todo el que invitaba a una persona a una boda de fuera de la ciudad, le quitaban las ropas al que invitaba. O sea, el de Sedom que invitaba a alguien de fuera, si le pillaban que había invitado a alguien de fuera, le quitaban la ropa. Have, Hay Hilula. Una vez hubo una boda. Ikla Eliezer, y llegó Eliezer, el siervo de Abraham, Lehatam. Velo ya abulé, Nehama, y no le querían dar, Nehama pan. No le querían dar de comer, tenía hambre. Y va el emisad, cuando quiso comer. Ata Eliezer, Veyativ, Lesefa, de Culeo. Eliezer se sentó al final de todos, el último de la mesa. Ambrulé, le dijeron, Man, Azmenach, Leaja, ¿quién te invitó aquí? Amarle Leau, de Yativ, Ata, Zamintan. Entonces le decía Eliezer, al que le preguntó, ¿tú me invitaste? ¿Qué pasó? Amar, decía a esta persona, Dilma Shema, Bi, da Ana, Azminte, Umeshalgele, Mene, de Hay Gabra. Dice, a lo mejor alguien escuchó que este señor dijo que yo le invité y me van a quitar toda la ropa y se escapaba. Shakal Glime, Ahu de Yativ Gabe, Verahat le libra. Muy bien. Vejen, Abar, y así hacía Eliezer con todos. Iba avanzando un puesto, un puesto, un puesto. Ad de Nafke, Kulehu, hasta que llegó, fue sacando a todos. Veajal, Ihu, le seudata, y se comió toda la seuda. Había, ahí revita, de Abaca, Mapeka, Rifta, Leanilla, Behatzba. Hubo una vez una joven que le sacaba pan a un pobre cuando estaba, cuando ella iba a sacar agua al pozo. Y Glay Milta se descubrió esto, es decir, ella en la vasija vacía le metía el pan, salía con la vasija vacía, llegaba, le daba el pan al pobre y volvía con la vasija llena de agua. Se descubrió la cosa. Shafiuha, Duvsha, Beokmuha al Igar Shura. ¿Qué hicieron? Untaron todo su cuerpo con miel y la pusieron sobre el techo de la muralla. Ata Zibure Veachluha. Vinieron las abejas y la comieron. Veinu dictivi, esto es lo que dice el versículo. Vayomer Hashem, dijo Dios, Zaakat Sedom va Amoraki Rabbah. El clamor de Sedom y Amorá es mucho. El clamor se refiere al grito de esta joven. Amar la viuda más Rab, dijo la viuda en nombre de Rab. Aliske Riba. Es decir, por causa de esta Riba. Es decir, de esta joven. Muy bien. Meragelim, en la Emgelek Lolamabba. Los espías que envió Moshe no tienen parte en el mundo venidero. Shenemar, como dice el versículo, Vayamutu Hanashim Motzied Ibata Ares Ra'a Bamagefai. Murieron la gente, las personas que sacaron, que hablaron mal de la tierra de Israel a causa de la epidemia. Y hay que entender, Vayamutu, murieron, Baolamazé, Bamagefa, por la epidemia, Baolamabá en el mundo venidero. Adat Korach, en la Emgelek Lolamabba, la congregación de Korach no tiene parte en el mundo venidero.
Shenemar, como dice el versículo, Batejas aleem Maares, los cubrió la tierra, Baolam de Beyobedu mitoja Kaal, y se perdieron de entre la congregación, la ola va para el mundo venidero. Haba, perdón, Dibre Rabbi Akiva, esa es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, Omer dijo Rabbi Eliezer, Alehem, Amar, Akatuf, sobre ellos dice el versículo, Hashem memitu mechaye, Dios hace morir y hace vivir, morir, Sheol, hace descender al abismo, Vayal, y hace ascender de él. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día, Hiskubins.